Saludos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Durante toda esta semana, el tema central del debate en los medios de comunicación y en los núcleos empresariales ha sido uno solo: el documento filtrado por las autoridades que habla de lo que podría ser una reforma fiscal. Tal como ustedes saben y han visto, inclusive en nuestro mismo medio de comunicación, diferentes sectores empresariales y de todo orden de la vida nacional se han pronunciado de manera muy crítica en contra de este documento que las autoridades dicen que no es de su legalidad. Inclusive dicen que no es legítimo del gobierno porque ellos no lo filtraron, pero no niegan que sea de su autoría. Recientemente dijo la directora ejecutiva o vicepresidenta ejecutiva de los industriales, Ilse Almanzar, que el presidente había dicho que quería hacer una prueba, que quería hacer una consulta de manera particular, pero no llevó esta consulta al Consejo Económico y Social, que es lo que reclaman los empresarios. Este documento simplemente se fue filtrando de manera muy directa por los grupos de WhatsApp hasta llegar al seno más cercano de todos los sectores empresariales, y no ha faltado un segundo en que no hayan saltado las alarmas de los que mantienen la economía a flote. Todos ellos coinciden en lo mismo: no es el momento de una reforma fiscal como esta, y también dicen que es un documento que, de aplicarse, se llevaría de encuentro diferentes sectores de la vida productiva. A pesar de que el gobierno dice que no filtró el documento, no niega haberlo construido, y de hecho hay un consejo de asesores que ha contestado de una manera ejecutiva diciendo que el documento sí fue hecho por el Poder Ejecutivo. Uno se pregunta si, tal como expresa la vicepresidenta ejecutiva de los industriales, esto podría ser no solamente una especie de consulta indirecta o un globo de ensayo, sino fue el documento de la reforma fiscal actual simplemente una consulta social o un experimento para que las autoridades pudieran tomar la temperatura de cuál sería la respuesta o la manifestación de todos los sectores de la sociedad dominicana en cuanto a una eventual reforma. Si la sociedad se queda simplemente callada, pues probablemente esto habría tenido otro rumbo. Pero al tener tantas voces en contra que todavía siguen saliendo, las autoridades han dicho que ese documento no es exactamente el de la reforma y que solamente en un par de semanas la sociedad dominicana va a conocer el documento ejecutivo o una propuesta formal de lo que para el Poder Ejecutivo es justamente una nueva reforma fiscal para República Dominicana. Uno se pregunta si este es el momento, en medio de la pandemia, empresas quebradas, gente que dice que no le alcanza lo que gana, y una clase media que se manifiesta cansada de ser la que siempre paga, además de sectores económicos y de la producción nacional que dicen que, de aprobarse un documento como este que se ha filtrado justamente esta semana, muchas de sus empresas y sectores económicos completos estarían destinados a la quiebra. Es este documento que se ha filtrado desde algún estamento oficial un documento de ensayo o simplemente es una reforma que no es reforma. Vamos a darle un vistazo a lo que esta semana se llevó la atención de todo el mundo: el golpe al bolsillo. La reforma fiscal está a la vista y se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Especialistas en la materia aseguran no se puede posponer, y desde el pasado fin de semana circula en redes sociales y medios de comunicación una supuesta propuesta de reforma fiscal que prepara el gobierno, un tema en discusión desde 2012, cuando se comenzó a hablar de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Recuérdense que el presidente Abinader es un presidente muy cercano. Él no ha hablado de manera formal con los gremios, pero siempre tiene acercamiento con todos nosotros. O sea, es un presidente muy cercano, muy abierto, muy dialogante. Y el mismo ministro de Hacienda es una persona que es muy cercana, también no tiene... Pero no ha habido una propuesta ni entrega formal a los gremios o a los sectores representativos
del empresariado, pero sí ha habido algunas conversaciones de la importancia que tiene esto, inclusive de que iban a haber reuniones y acercamientos técnicos directos, además del CES, pero lo que estamos viendo, y esa es nuestra preocupación, es un apresuramiento. ¿Pero qué habrá motivado ese apresuramiento, bueno, per se? El presupuesto, que quieren conocer el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria. Entonces el presupuesto, y nosotros decimos, ¿por qué acelerarlo? Porque tú no puedes aprobar un presupuesto y luego lo modificas cuando tú te ganes el tiempo para hacer una discusión a profundidad. Y eso se puede. Pero al ver esto de que se quiere aprobar el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria, eso quiere decir que apresuradamente lo pueden aprobar. Los documentos con diferentes escenarios de recaudación que circulan en las redes sociales y se comparten en los grupos de WhatsApp no son documentos oficiales. El gobierno dominicano hasta ahora no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a una reforma fiscal. Algunos aspectos del borrador de reforma fiscal, documento no dado por oficial, está variar el monto que se paga anual por el marbete vehicular. Se fije como un pago único de 2.500 pesos por vehículo que tenga un valor comercial menor a $10.000. Esto es aproximadamente el 72.25% del parque vehicular, conforme la propuesta que tiene un valor inferior a ese monto. ¿Y ahora lo malvete ahora? De igual manera establece el 1% sobre el valor de mercado para vehículos cuyo costo esté por encima de los $10.000, por lo que en este rango cae al menos el 27.75% de todo el parque vehicular del país. Por este concepto, el Estado podría recaudar al menos 4.482 millones de pesos al año. En un escenario futurista, podríamos decir que una persona que tenga un vehículo de 800.000 pesos podría pagar al menos 8.000 pesos de marbete. Y en un vehículo de 3 millones de pesos, el marbete costaría hasta 30.000 pesos. Este país se jodió. Aquí el pobre no vale una guayaba podrida. Conforme Jairo Severino, periodista especializado en finanzas y economía, el otro impuesto que podría afectar la clase media es el de la propiedad inmobiliaria. Y esto afecta, tomando en cuenta que al bajar el monto imponible para este impuesto a 5 millones, para que entre 5 y 8 millones se pague 0.5%, afecta seriamente el que una persona de clase media pueda acceder a una vivienda. De ahí en adelante, de 8.1 millones de pesos, sería un 1%. Otro gravamen que puede languidecer la economía de la clase media es el impuesto sobre la renta a personas físicas, que se ha planteado llevar de 25 a 35% la tasa para la escala salarial del impuesto sobre la renta a los trabajadores de mayor ingreso, es decir, con más de 867.000 pesos al año. Esto significa que una persona que gane al menos 72.000 pesos mensuales tendría que pagar este nuevo porcentaje. Por lo que el 35%, en caso de que se aprobara este concepto, significaría un descuento mensual de al menos 10.925 pesos. Si ciertamente los dos primeros tramos no se van a tocar, pero sí el tercer tramo, que es el más alto, llegaría a un 35%. Y eso toca directamente a la clase media. La clase media, que va a tener que pagar un IPI por un lado, que va a tener que pagar una placa por otro lado más alta, entonces podría ser afectada de manera muy grave con el 35% de sus ingresos cuando sobrepase los 867.000 exentos anualmente. Por otro lado, está incrementar transitoriamente la tasa del impuesto sobre la renta a personas jurídicas a 30% en los 3 años siguientes a la aprobación de la reforma, retornando al 27% al final de ese plazo. También subir a un 5% el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zona franca. De igual manera, hay otros puntos que también preocupan a la población. El borrador plantea reformar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TEBIS, a la carne de ternera y pavo, langosta, camarones, embutidos, cereales, frutas sin procesar, productos de molinería y semillas oleaginosas. Ciertamente se va a aplicar ITEBIS al 16%, pero
el ITEVIS actual, que está en 18, se bajaría a 16 en un periodo de 3 años. Ahora, el hecho de que se aplique 16% a nuevos productos, eso es ampliando la base imponible y eso afecta productos que hoy día no pagan. Por supuesto que siempre dejan fuera medicinas, alimentos no procesados, pero le van a aplicar impuestos a productos que hoy día no pagan, productos que pudieran ser considerados de lujo. Hay que quitarle, se está planteando rebajar el impuesto, el ITEVI a un 16%, y hay que eliminar todo impuesto que grave rublo, es decir, canasta familiar básica, pero no de que adicionales, no, grabarlo para que no vengan entonces después a querer poner que la langosta es de que de la canasta familiar o que el caviar es de la canasta familiar como se hace aquí. No. Hay que especificar con claridad qué es lo que se va a eliminar, que no van a pagar impuestos, y además también grabar para que no existan esas distorsiones que se dan en términos de la reforma que se plantean en la República Dominicana. Entre las otras propuestas de reforma a los productos de consumo también tenemos el incremento del impuesto selectivo a bebidas alcohólicas a 1,000 pesos por cada litro de alcohol absoluto, monto que será indexado trimestralmente por el índice de precio al consumidor. En la actualidad, el impuesto que se paga por cada litro de alcohol es de 677 pesos. Este incremento sería de un 147.62% y con este incremento impositivo se proyectaría recaudar 8.202 millones de pesos mensuales. Porque si tú aumentas a esos 1,000 pesos, ¿tú sabes cuánto te queda una botella que hoy te cuesta 300 pesos? En 420 pesos. Wow. Entonces tú no vas a recaudar lo mismo, porque no todo el mundo va a tener ahora ese poder adquisitivo. ¿Y qué aprendimos del 2012? Porque ya esto no es algo que nosotros soñamos y pensamos, no. Si se están aplicando las mismas medidas que en la última reforma fiscal del 2012, que fue también con el selectivo por grado alcohólico, entonces por lógica tú vas a tener los mismos resultados. De igual manera, en ese borrador se pondera la opción de agregar un impuesto a las bebidas azucaradas de 8.9 pesos por cada litro de bebida con azúcar añadida, que sería de un 14% aproximadamente. Por ejemplo, en la actualidad el precio de un doble litro ronda los 69 pesos. De ser aprobado este impuesto, pagaríamos por ese mismo producto 86.8 pesos. Bastante duro, sobre todo para la clase media, que es al final la que más paga. Hemos visto en ese globo de ensayo que los sectores económicos más poderosos no se tocan, las ARS, las AFP, en fin, sectores económicos que reciben muchos ingresos y que ni siquiera se les menciona. Otra de las propuestas que establece el borrador es la expansión de la base arancelaria. Uno de los puntos establece un impuesto selectivo de 20% a la importación de vehículos de motor, quedando eliminado el pago de arancel por ese rubro. También establece que se agregaría un impuesto de ITEVIS, arancel e ISC cuando aplique, sin tomar en cuenta categorías de envíos, y una tasa de selectivo de 130% a las importaciones de cigarros eléctricos e insumos para su utilización. También propone la eliminación de exoneraciones para la importación de máquinas y artefactos de azar. El gobierno está tratando de ser más eficiente en la recaudación y para nadie es un secreto que muchas personas logran evadir impuestos mediante las compras por internet. Bajarla a $100, el monto exento, busca de alguna manera u otra, no que las personas no compren por internet, sino evitar que haya mayor evasión. Porque lo que hacen las personas es que dividen las compras. Ahora tendrán que dividirla un poquito más posiblemente. Conforme el testimonio de varios economistas, la clase más afectada será la clase media, por el nivel de formalización promedia que tiene, ya que la clase alta se auxilia de otros mecanismos de elusión que lo compensan. En ninguna circunstancia nosotros estaríamos de acuerdo con que se penalice en una situación como la que está viviendo este país en este momento a la clase media y a la clase necesitada, bajo ninguna circunstancia. También hemos repetido que los poderosos tienen sus mecanismos para defenderse, sobre todo con ciertos funcionarios que son muy afines a los poderosos económicamente hablando.
y que entonces nosotros estamos para defender esa clase que no tiene doliente. Existen otros gravámenes presentes en la misma propuesta no oficial, pero probablemente el único que causó una sonrisa en el rostro de los dominicanos fue quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos, por los cuales el Estado dejó de percibir entre 2018 y 2020 $983.599.628.